Acá estoy, profe. Ahí va. Justo se cortó. Pero Para más o que menos va por ese lado me faltó el final de lo que estabas diciendo. Venías bien. que lo que para contrarrestar esa automatización en la cual el hombre pasa de largo por todas las cosas, de la contemplación de los objetos, el hombre debe adentrarse en ese extrañamiento para producir nuevas sensaciones sobre los objetos que lo rodean. Por así decir, ¿está bien o medio estoy Sí, el hombre, sí, chanateando? sí, está perfecto. El hombre no. La obra de arte te genera eso. La obra de arte, cuando es una obra de arte, es capaz de generarte eso. Vos después como hombre te desextrañás, pero no es que vos te Perfecto. desextrañás o te desautomatizás a vos mismo, sino que la obra de arte es la que tendría ese efecto, la que perseguiría ese objetivo en un punto. Em, Perfecto. Genial. Decía, bueno, la humanidad ha buscado desde siempre de distintas maneras como de salir un poco de esa automatización o de ese plano de lo cotidiano absoluto. Digo, desde culturas antiguas que han tomado drogas naturales que tenían a mano, no hablo de la droga ahora, el problema de la drogadicción, estoy hablando de otra cosa, ¿no? Como de alterar los sentidos, ¿para qué? Para tener una percepción distinta, ¿no? Como ver el alrededor y está estudiado que tribus de todas partes del mundo lo han hecho durante miles de años con las plantas que tenían a su alrededor. Pero bueno, acá sería la búsqueda como por el arte, ¿no? De lograr desautomatizar. Entonces dice, el arte lo que hace es dar la sensación del objeto como visión y no como reconocimiento, ¿no? El objeto X, lo que sea, no importa. El arte hace que nuestra visión cambie, que, no sea, que efectivamente veamos las cosas, que sean visiones y no reconocimientos. Nosotros vamos por la vida como reconociendo, ¿no? Esa idea de que uno se levanta en su casa de noche y si te querés ir al baño sin prender la luz, llegás sin romperte la cabeza porque es un espacio conocido, lo reconoces, vas y llegás. Digo, el arte, es un ejemplo tonto lo que estoy diciendo, pero el arte lo que buscaría es la visión de eso que vos estás recorriendo, que no sea una cosa más cotidiana de todos los días. Elevado a cosas más importantes, no en no ir en tu casa, poder llegar al baño sin romperte el pie. Digo, de la vida misma, de la naturaleza, de las experiencias, de las emociones humanas, de los recorridos, de las ideas, de la filosofía, de lo que sea, de todo, ¿no? De las imágenes, de las esculturas, de un montón de cuestiones. Entonces dice, los procedimientos del arte son la singularización de los objetos y también el que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la dificultad y la duración de la percepción. Entonces, él pone dos ejemplos. Dice, la singularización de los objetos, es decir, que los objetos estén singularizados, individualizados y no formen parte de un montón de otras cosas. Y la idea de oscurecer la forma, es decir, de aumentar la dificultad. Esto ustedes lo van a sentir en carne propia cuando estén preparando las exposiciones de estos poetas, porque sobre todo en poesía me parece que es muy claro, ¿no? El lenguaje poético en eso es muy claro. Uno lee un poema y no es que lo lees como en la lista del supermercado y ya está, lo entendiste de una, ¿no? Digo, el lenguaje poético muchas veces lo que hace es que uno vuelva a leerlo y vuelva a leer el poema y vuelva a leerlo y ahí va teniendo, ¿no? Como entradas al texto, ideas, pensamientos y se te desautomatizan esas palabras y se te desautomatiza también eso que están diciendo y podés pensar las cosas de otra manera. Entonces, la oscuridad o el aumento de la dificultad, uy, pobre, se fue de nuevo Javi. A ver si viene o si no avanzo. Veamos. ¿Hasta acá vamos bien, Mariano? Sí, profe.
tenía algo leído de Shklovsky. Ah, habías leído. Sí. ¿Te Pero esto me gustó? aclaró un montón, ¿eh? Ah, buenísimo. Sí, Hay que quererlo mucho a Shklovsky. Que haya pensado todo esto y lo diga de forma tan bonita. sí, está bueno, Mm. está bueno. Perdón, profe, se me conectó. No, no te preocupes, ya veo que estás complicado con internet. Sí, voy a tener que llamar a mi compañía de internet y ver qué onda, porque ya hace rato vengo así teniendo estos problemas. Sí, si no pones la de Elon Musk, que vino ahora, sale 500 lucas con conectarla. Seguro que funciona muy bien, pero bueno, si podés poner 500 para No, que... no, no. A ese ni a palo le compro algo. Qué desastre la situación del mundo. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, bueno, la idea esta de singularizar los objetos, cómo se consigue la singularización de los objetos y una que decía por oscurecer la forma, ¿no? Aumentar la dificultad. Cuando uno se pone con un texto y lo lee y lo trabaja y qué sé yo, es una forma en la cual hace que tu percepción dure más. Porque si no, leerías el poema de la misma manera en que lees la publicidad que está en la calle cuando vas caminando. ¿Se entiende? O sea, y ahí es muy clara la diferencia entre la lengua poética y la lengua prosaica. Digo, si vos en un negocio dice papa, el kilo, 1.200 pesos, zanahoria esto, zanahoria lo otro, hay paltas. Ponele, listo. La máxima economía. El comerciante lo que quiere es que vos rápidamente entiendas qué hay en la verdulería y cuánto sale y te pone los mejores precios. Ahora, la lengua poética no puede hacer eso, porque si no entra en el mismo sentido de la automatización. Digo, nosotros cuando estamos viajando por la ciudad, en el colectivo, caminando, lo que sea, nos topamos con 1 millón de carteles. ¿Recuerdan alguno? Yo debo pasar todos los días por la verdulería de la esquina de mi casa y tiene el cartel de cuánto salen las cosas y no lo recuerdo. ¿Por qué? Porque es una experiencia automatizada de mi vida y no voy a recordarlo. En cambio, si vos te tenés que poner a leer un poema que te cuesta, te pide de vos que pares el tiempo, que te dediques a eso, que le prestes atención, pues bien, ahí estás logrando desautomatizar tu mirada, aunque sea por un rato, y por eso hay una mayor duración de la percepción de eso que está sucediendo. Mi percepción del cartel de la verdulería es mínima. No sé si sé que está ahí, con unos precios y unas verduras. No sabría decirte ni cuáles, ni cuántas, ni nada. Y entonces él pone varios ejemplos después, como que la parte importante del texto es hasta acá, la que es para entender, como lo que él plantea. Pone varios ejemplos y yo agarré uno que me parece que es el más claro, cuando habla de Tolstoy, ¿no? Y él habla de un cuento de Tolstoy y pone un ejemplo de singularización. Bueno, en literatura, porque todo muy lindo, todo muy teórico, pero esto ¿dónde lo viste? ¿Es una idea tuya o realmente hay obras literarias donde esto aparece? Y él dice, sí, en Tolstoy. Dice, Tolstoy usa mucho la singularización y lo hace porque el cuento, el procedimiento que usa Tolstoy es escribir un cuento desde la perspectiva de un caballo. O sea, el narrador, la perspectiva del cuento es un caballo. Entonces, al ser un caballo, describe los objetos como si los viera por primera vez, porque no es humano. Y lo mismo le pasa con los acontecimientos, ¿no? Entonces pones como narrador un caballo y el caballo decir, no sé, tenían eh, una máquina con unas cosas que no vas a ver ni decir rueda el caballo, ¿no? O sea, si un caballo, tú decís, bueno, ¿cómo describe un caballo un auto? Y no sé, pero te vas a dar cuenta, pero eso ¿qué produce? Vos como lector tenés la mirada desomatizada, porque en vez de decir auto, va a decir, bueno, algo que se movía, iba rápido, tiraba humo, y la gente estaba sentada. Entonces, ese recurso que hace Tolstoy con el caballo es una forma de la singularización, que vos veas como lector esos objetos como si fuera la primera vez. Y lo mismo hace con los acontecimientos, como que no entiende el caballo, no entiende el dinero en el cuento. Entonces, como que ve que la gente
se da cosas a cambio de dinero, no sé si son monedas o papeles que usarían en esa época, entonces es como, y en un momento dice que entiende que la gente dice mi caballo, mi casa, mi hijo, y él no entiende la idea de posesión, porque él es totalmente ajena. Digo, entonces vos pones a un caballo como narrador, como protagonista de ese cuento, y su perspectiva, y entonces todo te aparece desautomatizado. Decís, claro, las relaciones de dinero, te pones a pensar en eso. Ah, y las relaciones familiares, porque yo digo mi marido, mi mujer, mi hijo, como si fueran como de mi posesión, y después te pones a pensar en un nivel más profundo. Decís, claro, bueno, la lengua indica eso, para algo tenemos el posesivo, ¿no? Los pronombres posesivos, ¿para qué los tenemos? Porque nosotros vemos al mundo de una forma tal en la cual la noción de posesión es importante y lo usamos todo el tiempo. Y en ese sentido también la noción de propiedad privada, porque si digo mi casa, mi caballo, mi auto, mi lo que sea, estoy hablando de algo que yo pagué y que eso tiene un valor. Digo, bueno, todo esto gracias a que el narrador era un caballo. Si no era un caballo, nada de esto hubiera podido suceder en el cuento y nada de eso hubiera podido causar la desautomatización de la percepción de nosotros como lectores. ¿Queda claro ahora con el ejemplo del cuento del caballo de Tolstoy? Sí, Sí, profesora. Bien. Y nada, y él después ahí delira y empieza a mandar un montón de ejemplos de distintas cosas. Que nada, si quieren los leen por curiosidad, pero como que el texto, la parte importante del texto es hasta ahí, que es donde él plantea toda su teoría y después, bueno, va a distintos textos a buscarla. Después hay una parte que no me acuerdo mucho, que habla de que lo mismo pasa en los textos eróticos, porque en general en los textos eróticos no se nombran las cosas directamente, ni las partes del cuerpo, ni los actos, y que entonces se usan como todas otras cosas que te terminan desautomatizando la mirada también, porque por no decirlo directamente, se utilizan como metáforas, ¿no? Y cuestiones, por distintos motivos, bueno, por acallar, porque no se puede decir todo a viva voz y demás, eso después también lo vamos a ver un poco, esperemos, en el Lazarillo pasa algo de eso, ¿no? Que no se puede, hay cosas que no se dicen y entonces se utilizan ciertas metáforas, eh, pero bueno. Bien, hasta acá, Shklovsky. Dudas, preguntas, aportes, ¿no? ¿Les pareció interesante? ¿Les pareció? no, ¿Han profe, sí, leído algo? está bueno. Y ahora se me aclaró mucho más. A mí también me gustó y después igual hay un texto de esto, ¿no, profesora? Sí, 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 está el texto. Perdón. perfecto. Tengo que enchufarla, me acabo de dar cuenta que se me va a quedar sin batería. Sí, está el texto para que lean. Yo lo que hago siempre es como les presento los textos para que, nada, que tengan una entrada a lo que se está diciendo. Esperen que desaparezco. Ahí volví. Yo los textos se los dejo ahí para que los lean, antes o después de la clase, como lo puedan ir manejando. Pero sí, ahí tienen el texto. Bueno, ahora nos toca Bourdieu. Bourdieu, ¿se acuerdan que habíamos hablado la clase anterior sobre la idea de canon literario, que era de Bourdieu, y que habíamos hablado no sé si habíamos llegado a ver, Sí, sí, hablamos del canon literario. hablamos del canon, hablamos del campo cultural, de esas cosas, bueno, sí, algo de él hablamos. Em, Nada, les dije, bueno, francés siglo pasado, pero más moderno, no es de principio de siglo. Bourdieu es de segunda mitad del siglo XX. O sea, Shklovsky, primera mitad del siglo XX, Bourdieu segunda. Em, y él, en este texto,
va a discutir, como Shklovsky discutía antes, va a discutir con un tal Panofsky, que era un historiador del arte, un teórico y crítico del arte, y qué sé yo, alemán, también que murió después, en los, a fines de los años 60 y qué sé yo. Entonces estamos como más o menos en esta época, ya avanzamos como 50 años, segunda mitad del siglo XX. Entonces, Bourdieu empieza diciendo que para Panofsky la obra de arte es un bien que reclama ser experimentado estéticamente. Entonces, acá, ya que hablamos sobre Shklovsky, podemos pensar esta idea de Panofsky está diciendo básicamente que el objeto artístico en sí ya tiene esta cuestión de ser experimentado estéticamente. Nosotros venimos hablando de que, bueno, que mucho tiene que ver con la percepción de nosotros, ¿no? Eh, entonces, el primer problema que va a decir que dice Bourdieu que tiene con esta aseveración es, si todo bien puede ser experimentado estéticamente, la intención estética hace la obra de arte, y eso dice que es un problema. Nosotros ya sabemos que Shklovsky dice que no, que hay obras que son inventadas con una intención estética y que no lo son. El supone era, ahí me acordé de supone era en vez de imagine, o sea, y el imagine lo tradujeron como supone. Digo, em, cualquier cosa que uno inventa con una intención estética, entonces es una obra de arte. Bourdieu dice, no, eso es un problema si la intención estética hacia la obra de arte. Cualquier cosa que yo intente ser estética es una obra de arte. Yo no sé, yo dibujo re mal. Si yo hago un dibujo, pero yo le puse intención estética, ¿va a ser una obra de arte la porquería que acabo de dibujar? No, claramente no. Em, entonces dice, el problema es el siguiente, dice, la obra de arte se define por la intención de ser experimentada estéticamente en su forma y no en su función. Ese va a ser el problema. Dice, la diferencia entre objetos técnicos y objetos artísticos es la intención de quien lo produce. Es decir, no, eso no puede ser que solamente la intención sea lo que define una obra artística. Y entonces ahí se va a poner a meter con, o problematiza un poco más y dice, bueno, igual también, ¿qué es la intención artística? Porque le estamos dando como todos, porque solamente yo quiero que esto sea arte y se hace, porque no estamos todos tan locos como a pensar que sea así. Entonces, Bourdieu, que siempre va más para el lado de la sociología cuando piensa, dice, bueno, la intención es un producto de normas y convenciones sociales. No es que la intención es algo innato o algo que viene de la naturaleza o no sé, lo que sea. Entonces, dice, la intención es históricamente cambiante. La intención del espectador también responde a las convenciones sociales, al contexto histórico y cultural y a su competencia artística. Entonces, Bourdieu lo que va a hacer es tener una mirada más sociológica y decir, bueno, espera, estamos hablando de todo esto, pero no estamos teniendo en cuenta que la intención estética de algo, o la estética incluso en sí misma, es algo que está históricamente marcado y que es cultural, que no es lo mismo en cualquier cultura, ¿no? Por eso nosotros cuando por ahí vemos objetos o representaciones de culturas que nos son lejanas, nos quedamos medio como, ah, mira vos, ¿no? Como qué raro esto, qué sé yo. Eh, la ceremonia del té en China es una forma artística, pero uno lo mira y no ve lo mismo que si estuviera mirando una obra de teatro. Nosotros que no somos chinos, ¿no? Digo, es una mina y que todo se juega como la ropa, el peinado de la mina que lo hace, la tetera, cómo lo pone, que toca, que hace y qué sé yo. Todo eso, sí, entendemos que para ellos eso tiene una intención, pero nosotros no lo definiríamos así. Entonces hay una cuestión cultural. Calculo que otras culturas ven nuestras expresiones artísticas y también dicen, ¿esto qué es? Em,
Entonces, responden a convenciones sociales, al contexto histórico y cultural. Y encima, cuando se habla de los espectadores, a todo esto se le suma la competencia artística. La competencia artística es básicamente las herramientas que una puede tener para apreciar, entre comillas, las obras de arte. Para apreciar en el sentido de para entrar y entender mínimamente por qué eso es una obra de arte. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado eso también en la clase anterior? Esta idea de el capital simbólico. Eh, que Bourdieu hablaba de capital económico por Sí, una... me acuerdo, profesor. Bien. Entonces eso tendría que Sí, ver... era el conocimiento que teníamos. Perdón, no No, era. no, dale, dale, mejor, dale. No, era, por ejemplo, era un conocimiento que teníamos, no sé, esto puede ser un lenguaje, un conocimiento de un lenguaje, una forma de hablar, de alguna materia en especial. Exacto, sí, es todo eso y también el estar expuesto a cosas. Digo, si vos desde toda tu vida estuviste expuesto a que te llevaron al cine, a que te llevaron al teatro, a que leíste cosas, a que escuchaste música, ¿no? Y tuviste una vida como muy alimentada artísticamente, bueno, tu competencia, tu capital simbólico va a ser más grande, porque una vez que ya entraste ahí adentro, te resulta mucho más fácil, ¿no? Como ver otras obras, escuchar otras cosas y engancharte o no, pero entendiendo cómo se está jugando esas ideas. Digo, después por haber eso ahora tenemos el problema, no sé, que la gente más joven ya no tolera las películas porque les resultan largas, porque están acostumbradas o al video corto de TikTok o a las series, como la cuestión de episodios, ¿no? Que son más cortos, que van terminando y van cerrando. Digo, bueno, todas esas son capitales simbólicos que uno va adquiriendo. Ellos a su vez tienen su propio capital simbólico, que es eso, que entender en un TikTok en 20 segundos no sé qué cosa, no, no estoy hablando de bueno o malo, ¿no? Digo, uno tiene ciertas cuestiones. Nosotros, que no tenemos 15 sí nos bancamos una película. No tenemos problema con eso, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hace que vos entonces puedas mirar películas y las disfrutes y las entiendas, te gusten o no te gusten, pero que más o menos sepas de qué va la cosa. Era Entonces, como un conocimiento adquirido, ¿no? totalmente, sí, es un conocimiento adquirido y que además se convierte en capital, por eso él usa esa palabra que viene de la economía, porque no es un conocimiento porque sí, ¿no? Como retomando un poco lo que decíamos al principio de que toda la gente que dice ahora que "Ay, la cultura, ¿para qué sirve?" y no sé qué tipo, es un capital, porque conocer todo eso te abre un montón de puertas que después termina repercutiendo a nivel también económico. Digo, aunque no lo hiciera vale la pena, Ah, pero además de eso, s- efectivamente sí te sirve. claro, era el ejemplo que había dado la clase pasada del currículum. Ponele, totalmente. Me acuerdo, había un chiste que es como muy famoso en Twitter de una chica joven que empieza un trabajo nuevo y uno, no sé, en una oficina y un compañero le dice, ¿me alcanzás los remitos? Y la chica vuelve, ¿vieron esos cositos para revolver el café que parecen remos chiquititos, esos de plástico blancos? Y la chica vuelve del lugar donde está el café con eso en la mano. O sea, es un chiste muy tradicional de Twitter, porque una chica lo escribió y pasan los años y se siguen riendo lo mismo. Digo, bueno, pero ahí hubo un problema de capital simbólico, porque en su vida había escuchado la palabra remito. Yo no sé qué es un remito, o sea, no lo podría definir a nivel de un contador qué es un remito, pero sé que es un papel que tiene que ver con las facturas, con la facturación, o sea, no le hubiera llevado los cositos de plástico para revolver el café, ¿no? Digo, bueno, ahí hubo un problema de eso, que fue gracioso, no es grave, pero no, igual creo que la chica después, al otro día ya no fue a trabajar y renunció a la vergüenza que le había dado lo que había pasado, pero bueno. Digo, el capital simbólico también tiene que ver con estas cuestiones. Bien, entonces él después se mete en una parte del texto que habla de la disposición estética como institución. O sea, ¿qué es
entender que la disposición estética no es algo que surge de la nada, sino que es una institución cultural, obviamente, creada por humanos, bla, bla, bla. Entonces, él va a decir, bueno, la institución define de manera arbitraria y solapada, es decir, no abiertamente, qué objetos son obras de arte qué objetos son obras de arte y que deben ser percibidos estéticamente. Es decir, la institución legitima qué es o qué no es una obra de arte. Esto no es muy alejado de lo que decía Shklovsky, ¿no? Que hablaba de, ¿no? de la percepción y qué sé yo. Pero Bourdieu le pone un acento más sociológico. Dice, bueno, no son solo las personas las que dicen, sí, esto yo lo percibo artísticamente o estéticamente y a esto no, sino que dice que cuando nosotros llegamos al punto de decir, sí, mirá, esta película es una cosa espectacular, también está hablando las instituciones culturales en nosotros. No es que nosotros solo por el hecho de haber nacido humanos entendemos que eso es arte y eso no, y que, no sé, el programa de Tinelli no, que Intrusos no es arte. Porque una película de un autor francés, nosotros lo consideramos arte y el programa Intrusos no. Al margen de que queremos decir, porque una cosa es una porquería y la otra no, pero esa no es la forma de pensar, digo, porque nosotros también estamos moldeados de cierta manera y entonces legitimamos ciertas cosas como artísticas y ciertas cosas como no. Y lo que me parece interesante de esta definición que da él, Bourdieu lo que tiene, cuando lo lean lo van a ver, es que parece un montón lo que él está diciendo, es un montón, nos quedamos con las ideas principales, no vamos a ir al detalle del detalle. A mí nunca me interesa el detalle del detalle del detalle, sino que se entienda a qué apuntaba y cuáles son las ideas principales que tiene el texto. Pero él dice, la institución define de manera arbitraria, primera cuestión que es interesante, arbitraria, como que no hay un porqué, sino que arbitrariamente se define. Y solapada, ¿qué objetos son obras de arte? ¿Por qué solapada? O sea, solapada en el sentido de como oculto, no dicho, el por qué algo es una obra de arte o no. ¿Por qué les parece a ustedes que puede ser así? Que sea solapada, que las instituciones de manera oculta, sin decirlo directamente, elijan cuáles son las obras de arte y cuáles no. ¿Les ocurre alguna teoría? Puede ser conspiranoica. Yo no, la verdad que no tengo una idea. No, Acá hay o que si la tengo ser, no me sale ahora, ¿no? tenemos que ser mal pensados, porque si eso es transparente, entonces todos pueden decir que es una obra de arte y que no, y entonces no tenés poder. O sea, el poder de las instituciones que deciden qué es arte y qué no es arte reside en que no es claro cómo se decide qué es y qué no es. ¿No? Porque Digo, si el no poder sería es el... automatizado, ¿Cómo? sería automatizado. No, olvidemos no, no tiene que ver con eso. Dejemos a Shklovsky ahora afuera. Él está hablando como a nivel social. ¿No? ¿Se acuerdan que hablamos de las instituciones tipo la escuela, el museo, el centro cultural, el no sé qué y no sé qué? Esas son todas instituciones del arte. Los grandes premios que se dan en el mundo, ¿no? Que sea, tal libro ganó el premio de no sé qué. Bien, las galerías de arte, que se paga un montón de guita. Dice, todas esas instituciones son las que definen qué es arte y qué no es arte, pero no lo hacen abiertamente. Entonces, dice, lo hacen solapadamente. ¿Por qué lo hacen solapadamente? Porque ahí tienen su poder. Si vos no mostrás tus cartas, si vos no explicás las cosas, el poder queda en vos. Si vos, si eso fuera una cosa abierta y permeable,
entonces todos ocuparemos la posición de decidir qué es arte y qué no es arte. Y nosotros no decidimos qué es arte y qué no es arte, básicamente, ¿no? Entonces, por eso me parece interesante. Él está hablando como más a nivel sociológico, de la sociedad en su conjunto, de procesos sociológicos. Lo de Shklovsky era más metido en la obra de arte en sí. Acá es una mirada como complementaria, no me parece que sean, obviamente no, no es todo, no todo está de acuerdo. Se enchufó. Pero bueno, me desenchufó. Entonces dice, la institución, él llama institución a como todas estas instituciones, en realidad es legitimadora, es la que da la legitimidad. Esto sí es arte, esto no es arte. Entonces él va a hablar de, a ver si adelanto un poco, pero sí. Él dice que, bueno, que también se establece la admiración adecuada de los objetos que merecen y exigen ser admirados como obras de arte, ¿no? No solo cuáles, sino cuál es la manera adecuada de admirarlos y considerarlos obras de arte. Todo esto, va a decir Bourdieu, lo que hace es borrar las condiciones históricas y sociales de la producción y reproducción de la disposición estética. Es decir, volvamos a lo anterior. La disposición estética, que sea como lo que nosotros entendemos, esto es arte, esto no es arte y demás, tiene condiciones históricas y sociales. Y estas condiciones históricas y sociales que indican si esto es o no es arte y si nosotros lo percibimos o no como si fuera arte, se producen y se reproducen. Digo, por ejemplo, pensémoslo a nivel de clases sociales. La música que genera la clase media muchas veces puede ser considerada arte. La música que genera la clase alta muchas veces puede ser considerada arte. La música que genera la clase baja pocas veces puede ser considerada arte. ¿No? Digo, la cumbia villera no es considerada arte. Y nosotros por ahí escuchamos, no sé si a usted le gusta o no, pero tipo uno escucha desde su lugar y no, la verdad que esto a mí no me gusta, me parece una cagada. Sin embargo, qué sé yo, los Beatles, que eran un grupo de chicos de clase media baja y qué sé yo, sí fueron considerados como grandes artistas del siglo XX. Ahí hay un tema de clase, claramente. ¿Y por qué a nosotros nos suena mal esos productos artísticos y por qué esos otros nos suenan bien? Y no tiene que ver solamente con que yo sola, porque sí, esto me gusta y esto no me gusta, o esto me parece arte o no. Yo tengo todo un seteo cerebral, y ustedes también, mental, cultural, que nos inculca qué es arte y qué no es arte. ¿Sí? Repito, no voy a decir con esto que a mí me gusta la música de ahora, del trap y esas cosas, me parecen una cagada, pero también entiendo que me parezcan una cagada por quién soy yo, la edad que tengo, la clase social a la que pertenezco, cuál es mi capital simbólico, haber ido a la universidad, ¿se entiende? Digo, todo eso conforma que a mí eso no me guste y no me parezca que sea arte. Pero no hay que olvidarse que está operando todo eso en mí. No es que yo soy la reina que decide esto es arte y esto no es arte, y que lo que yo digo es 100% cierto. ¿No? Porque de la misma manera yo tampoco en mi casa me pongo a escuchar Beethoven, ¿no? Yo no me pongo a escuchar, no escucho música clásica en mi casa. Sin embargo, por mi educación y mi cultura, entiendo que si no, Beethoven es un grosso. No sé ni bien por qué, porque no tengo las herramientas para yo hacer un análisis de la obra de Beethoven. Sin embargo, la escuela, la universidad, los consumos literarios y todo eso me hacen a mí pensar que eso lo es. Y porque todo el mundo lo dice, y si decís que no, sos como un bruto total, ¿o no? Perdón, profe, una consulta. Em, el día de mañana, la música de ahora puede llegar a ser considerada arte. Seguramente lo sea. O sea, hay ¿Eh? un cambio que va a generar
que haya un arte nuevo con el paso del tiempo. Sí, totalmente. Porque además, bueno, primero dos cosas. Uno, ahí es cuando te das cuenta que estás vieja, es lo que me pasa a mí, porque ya eso a mí no me habla, no es mi mundo. Y en segundo lugar, por ejemplo, digo, si vos a Mozart lo haces escuchar los Beatles, va a pensar que son cuatro imbéciles, Ujú, ¿o no? sí. Sin embargo, nosotros consideramos que Mozart era un genio y también consideramos que los Beatles eran unos genios. Entonces, claro, ¿se acuerdan que al principio dijimos que Bourdieu habla de que está históricamente fijada la valoración cultural de un objeto estético? Y ahí tenemos los ejemplos. Como que uno después cuando se pone a pensar, claro, es muy claro. Con esto no quiere decir que yo después decir, ay, sí, porque la verdad que, no sé, no entiendo Tchaikovsky, qué porquería. No, bueno, no sé, uno también no existe como un ser autónomo fuera de la sociedad y de la cultura en la que se ha desarrollado. Uno es todo eso. No existe un ser, una subjetividad pura que nunca nada, no sé, que se crió con los lobos y lo traes y le decís, a ver, escuchá que te gusta, no te gusta. Ya está, vos desde que naciste estás siendo constantemente bombardeado con este tipo de cuestiones y por eso pensás como pensás y te gusta lo que te Y gusta. profe, el paso del tiempo también condiciona a que algún género o algún estilo sea considerado arte. Sí, también. También. Lo vamos a hacer con las vanguardias. Las vanguardias nacen y todo el mundo se escandaliza y dice esto es una porquería, esto no es arte. Y después está en todos los museos. Estoy poniendo nerviosa porque es como que el cargador no me está cargando y no tengo casi nada de batería en la... Por favor, no, no te mueras ahora. Bueno, ahí engancho. Em, sí, totalmente. El paso del tiempo, em, los cambios culturales, Los cambios de paradigmas. totalmente, los cambios de paradigma, todo eso. Dios, me creo que está mejor. Bien, entonces, estamos en la idea esta de que se borraban las condiciones de producción y de reproducción de la disposición estética. Y lo que ya habíamos dicho en la clase anterior, que decía que, bueno, que toda esta producción y reproducción de la disposición estética es algo que hacen la educación, las familias. ¿Se acuerdan que la clase anterior lo habíamos hablado de eso, ¿no? Como uno se va llenando como de información sociocultural que viene de todos estos lugares. Por eso no es lo mismo haber nacido en X familia que en otra, no es lo mismo haber ido o no a la escuela, no es lo mismo haber ido a esa escuela que haber ido a otra. Digo, todo eso formatea subjetividades de forma diferente. Entonces, y ahí llegamos, dice, nos adelantamos un poco, dice, el gusto es una construcción colectiva e individual al mismo tiempo y es histórica. El gusto, entonces, es una construcción colectiva e individual al mismo tiempo las dos cosas y es histórica. No hay nada natural en preferir ciertas propiedades formales de una obra sobre otros objetos. Esto se está por cortar, nos volvemos a juntar acá. Pero bueno, de nuevo, la idea de formal, ¿no? Dice, ciertas propiedades formales, ¿por qué nos gusta más ciertas propiedades formales de una obra que de otra? En literatura, o si no seguimos con la música, ¿por qué nos parece un embole, no sé, la cumbia villera, y si nos parece una cosa espectacular, Charly García, ¿no? Digo, no hay una cuestión natural que haga que yo elija una cosa sobre la otra. Es toda una construcción que yo ya tengo adentro mío. Y la idea de esto es sacar de natural, no, esto es irreprochablemente mejor. No, bueno, no lo sabemos, no, no. Tiene que ver con otras cosas, con otras construcciones. ¿Con qué medís si algo es mejor o peor? Si son todas escalas humanas creadas por nosotros, ¿no? Como no, mientras más complejo sea y no